Hay temas que a mí personalmente me cuesta tratar o tocar. Por ejemplo, cuando se hablan de profecías, yo sobre este tema no tengo mucha información. Cuando meditas en el libro del Apocalipsis, uno intenta razonar, uno intenta descubrir, uno intenta analizar cada detalle. Pero es un tema difícil, ¿verdad? Hay temas que a mí personalmente me cuesta tratar. Y te estoy hablando en este caso de reflexiones. El tema de las profecías, el tema, por ejemplo, de los matrimonios, ya que yo no soy un consejero matrimonial, pero hay un tema muy peliagudo que muchas veces evitamos tratar. Es el suicidio. Hablamos de la depresión, hablamos del estrés, pero poco hablamos del suicidio. Varios oyentes a través del canal de YouTube de Radio Solidaria, en diferentes comentarios, nos han dejado esta propuesta, hablar sobre el suicidio. Y lo voy a hacer en este día. Por eso pido que tengas paciencia conmigo, por si no me sé expresar bien. He estado informándome en diferentes páginas web, he estado leyendo documentos al respecto, estadísticas. Y hablando de estadísticas demoledoras, en España, en Estados Unidos, en América Latina, en todo el mundo. Hace unos años se publicaron datos donde se puso de manifiesto que en 2008 el suicidio en España fue la primera causa de muerte violenta, superando a los accidentes de tráfico. Desde entonces el suicidio sigue siendo la primera causa de muerte violenta. A diferencia de lo que ocurre con los accidentes, no se percibe una reacción por parte de la sociedad hacia el suicidio, posiblemente debido a que el conocimiento no se ha divulgado convenientemente y de forma objetiva. Tratar el tema del suicidio para mí no es fácil. Intervienen muchos factores. Además, es relativamente sencillo caer en estereotipos sobre el suicidio, en mitos, en argumentos morales que poco ayudan a la persona o a la familia. No debemos quedarnos indiferentes ante la magnitud de este problema. La información que vamos a compartir contigo en este día se ha escrito pensando en las personas que sufren, en quienes le rodean, en los profesionales. Quiero que esta reflexión te sirva de ayuda a ti, que a lo mejor has pensado en el suicidio. Quiero que esta reflexión te ayude a ti, a que puedas aconsejar a una persona que a lo mejor conoces, que ha pensado en suicidarse. El objetivo es apoyar, es ministrar, es ayudar a esa persona. Vamos a dar datos, vamos a hacer una pequeña reflexión al respecto, pero también vamos a hablar sobre el suicidio a la luz de la palabra de Dios. Por eso quiero darte la bienvenida a este espacio. Es un espacio de personajes bíblicos donde hablaremos del rey Saúl y hablaremos también de Judas, hablaremos también de Aitofel. Son personajes que puedes encontrar en la Biblia que recurrieron al suicidio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? En unos minutos te damos la respuesta. Hay algunas preguntas que queremos responder. ¿Qué personas podrían tener un mayor riesgo de suicidio? Existen varios factores que podrían influir a la hora de intentar o consumar un suicidio, aunque el hecho de que están presentes no quiere decir que vaya a ocurrir. Los más frecuentes son haber tenido un intento de suicidio previo, antecedentes de depresión o de otro trastorno mental, abuso de drogas, alcohol, antecedentes familiares de suicidio o violencia, padecer una enfermedad física, tener desesperanza, antecedentes de abuso sexual en la infancia o tendencias impulsivas o agresivas. Tristemente, hoy en día, en nuestra sociedad, una de las causas de suicidio es el bullying.
El bullying en los colegios, en los institutos. Muchos jóvenes recurren al suicidio por maltratos en clase, en el colegio. Por eso, si tú eres padre, si eres madre, pregunta cada día a tu hijo: ¿qué tal el colegio? ¿Qué tal en el instituto? ¿Qué actividades habéis realizado? ¿Has tenido algún enfrentamiento con algún compañero de clase? Siempre que tu hijo llega a casa, haz estas preguntas, porque a lo mejor tú no identificas que tu hijo a lo mejor está pensando en suicidarse. Preocúpate por el estado de tu hijo. Investiga. Si ves que tu hijo llega a veces enfadado, triste, puede ser esta una de las causas. Preocúpate por él. ¿Qué comportamiento presenta una persona que quiere suicidarse? La persona que quiere suicidarse suele presentar cambios en las emociones, en los pensamientos, en los hábitos, en el comportamiento habitual. Entre estos cambios podemos encontrar tristeza, ideas de suicidio, escribir notas de despedida, entrega de posesiones valiosas, aislamiento, incremento del consumo del alcohol, de las drogas, presencia de trastornos del sueño, del apetito. Aunque es una palabra difícil de definir, podríamos decir que una persona con desesperanza tiene la convicción o la seguridad de que su problema o carencia actual no se va a resolver en el futuro. ¿Puede heredarse el riesgo de suicidio? Es otra pregunta que los expertos hacen y que tú también deberías hacerte. Los factores genéticos familiares podrían contribuir a aumentar el riesgo de suicidio. Así, entre los factores familiares, la ausencia de apoyo, un bajo nivel socioeconómico, educativo de la familia o antecedentes de suicidios en ella parecen incrementar el riesgo de suicidio. Sin embargo, esto no significa que la conducta suicida sea inevitable para personas con este historial genético familiar. Simplemente significa que pueden ser más vulnerables y deben tomar medidas para reducir su riesgo, tales como solicitar ayuda, tratamiento ante un primer signo de alarma. Aunque la mayoría de las personas que tienen depresión no se suicidan, el padecer depresión aumenta el riesgo de suicidio, sobre todo si esta es grave. Cerca del 60% de las personas que se suicidan tienen síntomas de depresión. Y a esto relacionamos también el estrés. Es una cadena: estrés, depresión, suicidio. El abuso del alcohol o de otras drogas se asocia con mayor riesgo de suicidio, y este abuso suele ser común entre personas con tendencia a ser impulsivas, a tener mayor número de problemas sociales, económicos, entre personas con conductas de alto riesgo que pueden resultar con frecuencia en lesiones. Hay otro tema también que hoy en día es muy actual: la imitación de la conducta suicida que se puede producir cuando se informa a una persona de que alguien de su entorno, familiar, amigo, compañero de trabajo, se suicida o al menos lo intenta. ¿Sabes cómo se le llama esto? Suicidio por contagio o imitación. Si esta persona se encuentra en una situación inestable o difícil, ese suceso puede facilitar por imitación que también se intente suicidar. Por otro lado, la manera en que los medios de comunicación tratan el suicidio puede favorecer a un efecto contagio. Así, la información sobre el suicidio, con muchos detalles, dar la noticia de forma sensacionalista, o cuando el suicidio se aborda con admiración, con valentía, con romanticismo, puede favorecer la aparición de conductas de imitación, especialmente en adolescentes y en adultos jóvenes. Y esto, sin embargo, no ocurre cuando la información se enfoca a sensibilizar a la población, a prevenir el suicidio. Esto hoy en día lo vemos aquí en España, en los medios de comunicación, cuando hablan del suicidio. Hace poco, un joven se suicidó. Sufría bullying en el instituto. Y los medios de comunicación, en vez de sensibilizar a la población, en vez de, dar consejos, cómo evitar el suicidio, presentar números de teléfono, dar información a padres, no, magnificaron la noticia.
La magnificaron de tal manera, de una manera valentía de este joven. Se centraron tanto en el bullying, en el problema del bullying, que es lo que produce que un joven se suicide, que al final no fueron sensibles a la noticia, a cómo está la familia de ese hijo perdido. No se debe restar importancia a un acto suicida y creer que la persona lo realiza para llamar la atención. Todas las personas que hacen un intento de suicidio desean expresar que algo no va bien, que nos demos cuenta de que se siente mal, que son incapaces de adaptarse a las exigencias que le pide la vida. Por eso te hacía este llamado a ti, padre, madre. Si tú tienes un hijo que es extrovertido, que no se abre a vosotros cuando llega a casa, que se encierra en su habitación, que está todo el día triste, está deprimido, eso puede ser un síntoma de que algo no va bien. Acércate a tu hijo. Ábrete a él. Pregúntale. Muestra cariño a su vida. Muéstrale amor, empatía. Lo primero que debemos hacer es permitirles expresar su pena, sus emociones. El duelo por una persona que se ha suicidado se ve acompañado con frecuencia de sentimientos de culpa. La búsqueda de por qué lo hizo, el vivirlo como una mancha en la familia, en otras muchas emociones. Superar esta situación puede llevar 2 años o más, o toda la vida. Ahora bien, ¿es posible predecir el suicidio? Actualmente no hay una medida definitiva para predecir el suicidio, aunque los investigadores han identificado algunos factores que hacen que un individuo tenga un alto riesgo de suicidio. El suicidio es relativamente infrecuente, por lo que es difícil predecir qué personas con factores de riesgo finalmente se suicidan. Los medios de comunicación pueden minimizar el riesgo de contagio proporcionando una información concisa de los suicidios. Las noticias sobre suicidios no deben ser repetitivas porque la exposición prolongada puede aumentar la posibilidad del contagio en personas vulnerables. El suicidio es el resultado de muchos factores, por lo que el reportaje no debe dar explicaciones simplistas, como por ejemplo que en un evento negativo reciente en la vida de la persona ha sido la causa del suicidio. Tampoco se debería divulgar una descripción detallada del método de suicidio utilizando glorificar a la víctima, ni señalar que el suicidio fue efectivo en lograr una meta personal. ¿Cuántas veces cuando enciendes la televisión dan datos que realmente sobran? Y más cuando hablan del suicidio. Te ponen te dan la causa brevemente y te dicen con muchos detalles cómo se suicidó. Hay unas creencias erróneas y situaciones reales que queremos presentarte. El que se quiere matar no lo dice. Situación real es que conduce a no prestar atención a las personas que manifiestan sus ideas suicidas o amenazan con suicidarse. De cada 10 personas que se suicidan, 9 manifestaron claramente sus propósitos y la otra dejó entrever sus intenciones de acabar con su vida. Hay otra creencia errónea, el que lo dice no lo hace. Y la situación real es que esto conduce a minimizar las amenazas suicidas que pueden considerarse erróneamente como chantajes, manipulaciones. El que se suicida pudo expresar lo que ocurría con palabras, amenazas, gestos, cambios de conducta. Los enfermos mentales, por ejemplo, se suicidan con mayor frecuencia que la población general, pero no necesariamente hay que padecer un trastorno mental para hacerlo. No hay duda de que todo suicida es una persona que está sufriendo. Algo hay en su interior. En unos minutos, como te decía, lo vamos a aplicar a la parte espiritual, porque tiene mucho que ver. Muchísimo. Aunque el suicidio pueda tener influencia genética, existe una serie de factores protectores que es preciso potenciar. Tener confianza en uno mismo, integración social,
habilidades en la resolución de los problemas. Hablar sobre el suicidio con una persona que está en riesgo le puede incitar a que lo realice. Está demostrado que hablar del suicidio reduce el riesgo de realizarlo y puede ser la única posibilidad que ofrezca a esa persona para el análisis de sus propósitos. Con frecuencia, el suicida está en una posición ambivalente que desea morir. Si su vida continúa de la misma manera, si no hay cambios, ese deseo de suicidarse va a crecer más. Los que intentan suicidarse no son cobardes, como hemos visto en medios de comunicación. Solo son personas que sufren. Y te he puesto el ejemplo del bullying. ¿A cuántos de nosotros, cuando íbamos al colegio, a la universidad, al instituto, nos han hecho bullying? A muchos, ¿verdad? O nosotros hemos sido esas personas que hemos hecho bullying a otros. Nos hemos metido con personas que a lo mejor llevan gafas, que a lo mejor tienen sobrepeso, que a lo mejor están delgados, que a lo mejor tienen muchas orejas o mucha nariz. Seguramente que tú eres parte de esas personas. Si tú te analizas, seguramente en tu época adolescente o ahora mismo eras una de esas personas que hacías bullying. Los que intentan suicidarse no son cobardes, son personas como tú y yo que sufren cada día. Los atributos personales como cobardía o valentía no se cuantifican o miden en función de las veces que alguien se intenta quitar la vida o la respeta. Los ancianos, por ejemplo, realizan menos intentos autolíticos que los jóvenes, pero utilizan métodos más efectivos al intentarlo, lo que lleva a una mayor letalidad. Retar al suicida es un acto irresponsable. Se está ante una persona vulnerable cuyos mecanismos de adaptación han fracasado, ya que predominan precisamente los deseos de autodestruirse. Los medios de comunicación pueden convertirse en un valioso aliado en la prevención del suicidio si se enfoca correctamente. Si correctamente se enfoca la noticia sobre el tema y tienen en cuenta las sugerencias de los expertos. Publicar señales de alerta de una crisis suicida, dispositivos de salud mental a lo que pueden acudir, divulgar grupos de riesgo, medidas sencillas que permitan a la población saber qué hacer en ese caso. ¿Cómo podemos detectar a un sujeto que tiene ganas de suicidarse? ¿Cómo detectar a un sujeto con riesgo de suicidio? Hoy en día los gobiernos están donando dinero para campañas que tú las analizas y dices, pero esta campaña, ¿para qué? Tantos millones en una campaña que al final no está ayudando a nadie. ¿Por qué no invertir en campañas como esta? ¿Cómo evitar el suicidio? ¿Cómo evitar la depresión, el estrés? No, hoy en día hay campañas que son de chiste. Y no las voy a mencionar, pero algunos de vosotros ya sabéis cuáles son ese tipo de campañas que se están fomentando. Miles y miles de millones para campañas que luego tú las ves y dices, ¿esto qué es? Un spot de televisión de 30 segundos y dices, ¿y se han invertido 1.000 millones, 100 millones, 50 millones en hacer esto? Cuando se puede invertir en personas con riesgo de suicidio. Una señal de alerta nos indica que una persona estaría teniendo serios pensamientos de quitarse la vida y que podría incluso estar planificando cómo realizarlo. Las señales de alerta podrían ser también una petición de ayuda y nos proporcionan una oportunidad, tanto a ti como a mí, tanto a la familia como amigos, conocidos, profesionales de la salud para intervenir, para prevenir que esta persona se suicide. Si usted se da cuenta de que alguien conocido está actuando de un modo extraño, que no tiene que ver con su carácter habitual, es importante que hable con él sobre lo que puede estar pasando. Hay conductas que son frecuentes entre personas que están considerando quitarse la vida. Amenazan con dañarse o matarse. Buscan medios para suicidarse. Hablan
de un plan de suicidio. Hablan o escriben sobre la muerte, el morirse, el suicidio, sobre todo cuando esto no era propio de la persona. Expresan sentimientos de desesperanza, expresan sentimientos de ira, rabia, venganza. Se involucran en conductas que implican un riesgo innecesario o que son irresponsables. Expresan sentimientos de estar atrapado, de no ver una salida. Incrementan el uso del alcohol, de las drogas. Se retiran o evitan el contacto con sus padres, con sus amigos, con su entorno. Se muestran ansiosos, agitados. Hay patrones anormales de sueño como el no dormir. Cambios dramáticos en el humor, tales como sentimientos de alegría tras un largo periodo de tristeza, depresión. Se desprenden de sus posesiones o se despiden de su familia, de amigos. Pierden el interés en muchas actividades en las que antes estaban participando. Dicen que no hay razones para vivir o que la vida es un despropósito. En caso de que tú identifiques estos puntos, es importante responder con rapidez, especialmente si la persona muestra varios al mismo tiempo. Habla con esa persona. Busca ayuda. Sea apoyo de esa persona. Algunos acontecimientos o situaciones de la vida a los que llamaremos precipitantes pueden provocar un estrés intenso en un momento particular de una persona. Hay ejemplos de sucesos y circunstancias que pueden actuar como precipitantes. Por ejemplo, una discusión con una persona importante o con alguien amado, la ruptura o pérdida de una relación afectiva, el suicidio de un familiar, de un amigo o de un personaje público, abuso del alcohol o de otra sustancia, un reportaje sobre el suicidio o métodos de suicidio, cambios inesperados en las circunstancias de la vida, pérdida de estatus social, episodio vivido como la pérdida del respeto por parte de los demás, experimentar un acontecimiento traumático como abuso, acoso, violencia, cambios inesperados en las circunstancias de la vida. Estos son ejemplos de sucesos y circunstancias que pueden actuar como precipitantes. Hay números de teléfono para que tú puedas llamar. Teléfonos de urgencias. Llama al 112, por ejemplo. Hay diferentes páginas web aquí en España y en todo el mundo que te pueden dar información específica. ¿Qué puede hacer usted si ha comenzado a pensar en el suicidio? Aunque no se le ocurra otra solución que el suicidio, no significa que no la haya, sino que usted no la puede ver en ese momento. Otra persona puede ayudarla a encontrar una solución. Busca ayuda lo antes posible. Si cree que no puede más, hable con un amigo o con un familiar en quien confíe. Vaya a ver a su médico, llama a un servicio de atención telefónica. Hable de sus pensamientos suicidas. No se guarde para sí mismo sus pensamientos. Proponga cualquier decisión acerca del suicidio. Permanezca acompañado hasta que los pensamientos sobre el suicidio disminuyan. Muchas personas han pensado en el suicidio en algún momento de su vida, pero deciden vivir porque se dan cuenta de que la crisis es transitoria, mientras que la muerte no lo es. Muchas personas que alguna vez han pensado en suicidarse en realidad no querían morir sino acabar con su sufrimiento. Por eso están tan contentas de no haberlo hecho una vez que el sufrimiento ha pasado. Piense en las cosas o personas importantes que le han ayudado a superar otros momentos difíciles. Si tú estás pensando en suicidarte, piensa en tus padres, en tus familiares, el vacío que les puedes dejar en el corazón, el dolor, la tristeza que pueden sufrir si tú cometes ese acto. Quiero llevarte ahora esta reflexión a la luz de la palabra de Dios. Hay decisiones que matan. Suicidio significa quitarse la vida a uno mismo o matarse a sí mismo. Te invito a que leas el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno
y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Fue sepultado en el sepulcro de su padre. Aitofel es un ejemplo de suicidio. ¿Por qué Aitofel se suicida, se quita la vida? Este versículo 23, la primera parte, te da la respuesta. Viendo que no se había seguido su consejo, Aitofel se suicida. Judas, por traicionar a Jesús, se suicidó. Saúl y sus hijos en medio de la batalla se suicidan. Posiblemente para muchos de nosotros el suicidio es algo que no cabe jamás en nuestra mente o en nuestros pensamientos, pero sorprendentemente el suicidio es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. En nuestro país, aquí en España, el año pasado, más de 400 personas se quitaron la vida, ellas mismas. Hubieron meses como junio, por ejemplo, en los cuales más de 100 personas se quitaron la vida. Para que tengamos una idea más clara de los elevados porcentajes de suicidios que se están dando en el país, seguramente en lo que llevamos de año, más de 10 personas se han suicidado. Y aunque muchas veces pensamos que las mujeres o las jovencitas, por ser más sentimentales o más sensibles, podrían tomar mayormente esas decisiones fatales, no es así. Por estadísticas, de 140 personas que se quitan la vida, solo 33 fueron mujeres. 107 son hombres o jóvenes. En nuestro país e igualmente en el mundo, las dos mayores causas de suicidios son la depresión y la angustia. Y esa depresión y esa angustia se manifiestan en dos sentimientos altamente peligrosos para llevar al suicidio. El primero de ellos es sentir que la vida ya no tiene sentido, que ya no hay salida. Y el segundo es llegar a pensar que ya no hay motivos para vivir. Este es un pequeño análisis del suicidio y de sus causas a nivel sociológico, psicológico. Ahora vamos a analizar el suicidio desde el punto de vista cristiano, por medio de la palabra de Dios. El suicidio no es agradable a Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. Dice lo siguiente: no matarás. ¿Te suena, verdad, este mandamiento? Matar es pecado, y quitarse la vida a uno mismo está en contra de los mandamientos de nuestro Dios. Tenemos que comprender que Él es el principio y el fin de nuestra vida. Él da la vida y Él solamente puede quitarla. Este es el primer punto. El suicidio no es agradable al Señor porque en el mandamiento de Deuteronomio capítulo 5, verso 17 dice no matarás. Y no solo está hablando de que tú no mates a una persona, está hablando de que tú no te puedes matar a ti mismo. El segundo punto es que no hay justificación para cometer un suicidio. Segundo libro de Samuel capítulo 14, versículo 14, dice lo siguiente: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Estaba analizando este versículo y digo, ¿qué significa esto? Claramente habla de cometer suicidio. Aunque todos un día vamos a morir cuando cometemos errores y nos apartamos de sus caminos como desterrados, en lugar de quitarnos la vida, Dios provee medios para que volvamos a Él. Él hace todo lo posible para darnos nuevas oportunidades. Y una persona que se quiere suicidar piensa que no va a tener más oportunidades en esta vida. Piensa que no hay solución a su sufrimiento. ¿Sabes una cosa? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Cada día. No te olvides de esta palabra. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto es lo que está diciendo el salmista, el escritor. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
analicemos por medio de la palabra de Dios las causas o motivaciones que llevan a las personas a tomar esas decisiones que matan. Hemos hablado de ellas: la depresión, la angustia. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 2 al 8. Habla sobre Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseó morirse. Elías dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vemos aquí a Elías que huye a Horeb, como dice el título de este capítulo 19, primer libro de Reyes. Llega un momento en que Jezabel envía un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel quería la muerte de Elías. Viendo pues Elías el peligro, se levanta y fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y dice la palabra que Elías deseaba morirse. Vaya palabras, ¿eh? Hasta los grandes hombres de Dios piensan en estas cosas. Elías, el gran profeta de Dios, pasó por momentos en su vida donde la angustia y la depresión por saber que querían matarlo hicieron que deseara morirse. Estaba deseando que Dios le quitara la vida. Pero el Señor, en esos momentos de tristeza, de angustia, en lugar de quitarle la vida, le envía un ángel para animarlo, para levantarlo física y anímicamente, para que siga adelante, para que llegue a encontrarse con Dios en Horeb, el monte de Dios. Y eso exactamente es lo que una persona deprimida, angustiada, necesita: ángeles. Una persona que quiere suicidarse lo que necesita son ángeles. Y un ángel puede ser tu padre, tu madre, un amigo, un hermano en Cristo. Esa persona te puede motivar a buscar de Dios, a seguir adelante, a levantarte, a continuar. Satanás se va a encargar de enviar sus demonios a destruir nuestro ánimo. Si te sientes deprimido, si conoces a una persona que se siente deprimida o angustiada, haga un recuento de las bendiciones de Dios para tu vida, para su vida. Estamos analizando por medio de la palabra de Dios las causas o motivaciones que llevan a las personas a tomar decisiones que matan. La depresión, la angustia, son una de ellas. El sentir que la vida ya no tiene sentido y que ya no hay salida es otra. Job capítulo 7, versículos del 15 al 16. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abobino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. Vaya palabras de Job, ¿eh? Muchas veces las pérdidas materiales, personales, tal como las tuvo Job, nos hacen sentir que la vida ya no tiene sentido vivirla, que sería mejor la muerte. Pero en esos momentos de desesperación y de angustia, en lugar de anhelar la muerte, tenemos que, fíjate lo que te voy a decir, tenemos que nuestro ayudador, que nuestro Redentor está vivo. Y Job lo reconoció. Job capítulo 19, versículos del 25 al 27. Vamos a leerlo. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro.
aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Qué palabras de Job, ¿eh? Sentir que la vida ya no tiene sentido es otro de los factores de suicidio. Sentir que ya no hay más motivos para vivir. Muchas veces podemos sentir que porque las cosas no han salido como nosotros queríamos, porque las cosas no se dieron como nosotros lo planeamos, ya no hay motivos para vivir. Podemos sentir que porque las personas que amamos nos fallaron, porque las personas en quien confiábamos nos defraudaron, no vale la pena seguir bien viviendo. Tenemos que tener bien claro que los motivos de la vida de un hijo de Dios no vienen por las situaciones o por las personas, sino por el Señor. Salmo 138, versículo 8. Con esto terminamos la reflexión. Quédate con este versículo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tú y yo como discípulos de Cristo, tú y yo como personas, como criaturas de Dios, sabemos que la muerte es una ganancia. Pero no busca la muerte porque la vida es un regalo que Dios nos ha dado. No busques la muerte, tú que nos estás escuchando. La vida es un regalo, vívela. Es un regalo que Dios te ha dado. Esta reflexión es para ti. Tú que estás en depresión, tú que estás estresado, tú que quieres suicidarte, tú que estás pasando por un mal momento. Esta reflexión es para ti. Y recuerda algo. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados, fatigados, estresados, deprimidos, ansiosos, afanados, turbados. Venid a mí todos los que estáis preocupados, y yo os daré descanso. Venid a mí, dice Jesús. Esta es la solución a nuestros problemas. Esta es la solución a todos nuestros problemas. Jesús. Acudir a Él, ir a su presencia. Venid a mí, dice Jesús. Es una orden. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios nos va a cubrir en todo. Es tiempo de que tú y yo acudamos a Jesús. Ve a Él y Él dará descanso a tu vida, a tu alma. Él aliviará tu dolor. Él pondrá en ti un nuevo propósito. Acuda a Jesús. Prueba a Jesús. En esta vida hemos probado de todo, ¿verdad? ¿Por qué no probar a Jesús? Pruébale. Él no defrauda. Te lo aseguro.